Right now, refugees from Ukraine, Sudan, and beyond face impossible choices. Pack winter coats or pack more food. Carry extra clothes or carry more water. Take another blanket or take more diapers. These aren't abstract choices. They're decisions families are making at this very moment. UNHCR, the UN Refugee Agency, is there, bringing shelter, protection, and food to families whose lives were turned upside down. Your donation will reach a refugee family within 72 hours. Go to unrefugees.org/donation to make your gift. Están siguiendo un patrón. Hay formas geométricas detrás de esto. ¿Me estáis tomando el pelo? Ahí hay otro. Apareció un conjunto de luces. A unos 90 metros del suelo. Cada año surgen informaciones sobre cientos de avistamientos. Tenía forma de V rígida. Objetos no identificados capturados por radares, fotos y vídeos. ¿Habéis visto un disco volador en la C-17? Algunos vistos por pilotos. Se mueve muy rápido. Y docenas de militares. Está viniendo hacia nosotros. Pero lo que vimos estaba bajo un control inteligente. ¡Corre! ¡Tenemos que irnos de aquí, Betty! Historias aterradoras contadas por gente que cree haber sido abducida. Esa máquina bajó y me arrancó el ojo derecho. Y los eternos misterios de Roswell. Aquella persona pequeña les dijo: no tenéis por qué tener miedo, no hemos venido a haceros daño, llevamos mucho tiempo observándoos. Examinaremos los secretos que hay detrás de los avistamientos de ovnis más sorprendentes de la historia. Echadle un vistazo a esto. Y nos preguntaremos, ¿dónde está esa prueba definitiva? Si creen que nos están visitando, lo único que tienen que hacer es presentar una pista concluyente, solo una. Encontrar una nave estrellada, un alienígena enterrado. Se trata de un auténtico y monumental desarrollo para nuestra civilización. Yo sé lo que vi. La historia secreta de los ovnis. Las organizaciones sobre ovnis estiman que 70.000 objetos voladores no identificados se ven en todo el mundo cada año. Y esa cifra va en aumento. Vale, hay 3 luces en el cielo y están parpadeando. Y forman un triángulo. Algunos de esos avistamientos son realmente excepcionales. Y docenas, incluso cientos de personas supuestamente presencian el mismo evento. Eso fue lo que ocurrió la noche del 13 de marzo de 1997 sobre el cielo de Phoenix, Arizona. Una noche en la que mucha gente estaba mirando el cielo, esperando el cometa Hale-Bopp. Oh, ¿qué tenemos ahí? Vi una formación de luces en la dirección de esas montañas. Y nos dijo a todos: tenéis que salir y ver lo que acaba de aparecer sobre la montaña. Y vimos una nave enorme que se acercaba. Y se acercaba muy, muy despacio. Y tenía 5 luces enormes. Y pasó por encima de nuestra casa en dirección al sur. Ahí hay otro. ¿Dónde? 6 luces que parecían estar unidas a algo totalmente equidistante y que abarcaban una enorme distancia. ¿No os parece raro? Mirad. En realidad aquella noche hubo 2 avistamientos diferentes. Las luces que se grabaron en vídeo y dieron la vuelta al mundo aparecieron sobre las 22 horas. Pero el ovni que apareció primero sobre las 20:30 nunca fue grabado en vídeo. Y fue el ovni de las 20:30 el que la familia Watson vio mientras se acercaba desde la montaña Camelback al noroeste de su hogar. Sue, Kevin y Erin vieron algo que cambiaría sus vidas. Se parecía bastante a un boomerang y debía de medir varios campos de fútbol de ancho, por lo menos. Cruceros, como 2 cruceros de largo probablemente. Sinceramente creo que tenía esa longitud. Era gigante. Mientras tanto, Greg, un experimentado piloto de aviones de ala fija y helicópteros que prefiere permanecer en el anonimato, estaba volviendo a casa de cenar con su mujer cuando lo vio. Me he pasado años observando luces y aviones en el cielo. Y no era algo habitual. No había ningún sonido asociado. Todo estaba en silencio. Puedo decir, con una seguridad razonable, que había masa entre las luces. Tenía forma de V rígida y no tenía ese movimiento relativo entre medias que suelen tener los aviones en formación.
Y entonces siguió avanzando y avanzando y avanzando y de repente estaba justo ahí. Y entonces, igual de rápido que había llegado, se marchó. Solo con hablar de ello se me vuelven a poner los pelos de punta. Algunas personas lo vieron despegar a una velocidad enorme y todo ocurrió bajo un silencio sepulcral. Lynn Kitay es doctora y escritora y durante años ha fotografiado luces extrañas en Phoenix. Desde entonces ha escrito un libro y producido un documental sobre el incidente. Algunos niños afirmaban que podrían haberle tirado una piedra. Así de cerca estaba. Bueno, se veía en los compartimentos. Parecía como un centro comercial flotante. Mirad, ahora hay otra. Parece ser que el espectáculo de luces solo era el principio. Ahí está la tercera. Aunque nadie había fotografiado las luces de las 20:30, un conjunto más impresionante aún de luces apareció a las 22 horas, y en este caso fueron grabadas por varias personas en vídeo. Sue, échale un vistazo a esto. Mike Criston fue uno de ellos. Estaba fotografiando el conjunto de luces que había aparecido. Eran 8 o 9 luces que habían formado una especie de arco. Se mantuvieron en esa posición durante unos 2 minutos y medio o 3. ¡Dios mío! Por fin he conseguido grabarlo. Eran mucho más brillantes que cualquier otra luz de la ciudad. Estaban a la altura de las montañas, que están a unos 40 kilómetros. Probablemente midieran unos 5, 6 o 7 kilómetros de ancho. ¡Ahí hay otro! Hay 4. Mirad, siguen llegando. Lo he grabado en vídeo. Al otro lado de la ciudad, otra familia se quedó sorprendida por lo que estaba grabando en vídeo. ¡Madre mía! Están siguiendo un patrón. Hay formas geométricas detrás de esto. Lo he grabado en vídeo. Vaya, parece que ese ha... Y entonces, 3 minutos después de que Mike Criston empezara a grabar, las luces de South Mountain desaparecieron. Han desaparecido. Ya no están. Pero no los comentarios sobre ellas. Ha sido la comidilla del pueblo. Las respuestas fueron imprecisas. ¿Qué vio toda esa gente? ¿Una visita alienígena desde un lejano planeta? Esperamos su aprobación. ¿Qué tenemos aquí? Más tarde aparecía una explicación oficial sobre los avistamientos de las 22 horas. 4 meses después, la Guardia Nacional Aérea de Maryland anunció que había estado en la ciudad en ese mismo momento como parte de su despliegue de invierno. Habían estado llevando a cabo maniobras nocturnas sobre sus instalaciones de Barry Goldwater a unos 300 kilómetros de Phoenix. Parte de sus ejercicios consistieron en lanzar bengalas de iluminación LUU-2 extremadamente brillantes. James McGahey, un piloto jubilado de las Fuerzas Aéreas y astrónomo amateur, nos lo explica. Hablé con el piloto que lanzó las bengalas. Eran sobre las 10:15 de la noche y estaban listos para volver a la base y les habían sobrado 9 bengalas. Uno no puede aterrizar con material inflamable, así que decidieron lanzar las 9 de golpe y volver a la base. Pero no a todos les convence la versión de las bengalas para explicar el avistamiento de las 22 horas. Y a menos personas aún les convence la explicación para el avistamiento de las 20 horas. Aviones normales. Había un astrónomo amateur en Phoenix aquella noche observando el cometa y vio esas 5 luces. Así que encendió su telescopio y se dio cuenta de que eran 5 aviones volando en formación. 5 A-10 que estaban saliendo de la base de las Fuerzas Aéreas de Nellis en Nevada hacia la base de las Fuerzas Aéreas de Davis Mountain en Tucson. ¿Podría esto explicar la ruta que supuestamente siguió el ovni? Tras recoger todos los testimonios, parece ser que los primeros avistamientos empezaron a las 19:55 horas en Henderson, Arizona, y acabaron a las 20:45 en Tucson. Se ve que estaban volando exactamente a lo largo de la ruta de la Administración Federal de Aviación, lo que supone un lugar bastante raro para que vuele una nave alienígena. ¿Aviones en formación? ¿Bengalas? Para los testigos de Phoenix, esas explicaciones resultan totalmente inadecuadas. No sé qué dicen los escépticos y la verdad es que me da igual. Aquello no eran aviones y está claro que no eran bengalas. Creo que venían de otro lugar y me parece bastante arrogante pensar que nosotros somos los únicos que hay en este mundo, la verdad. No hay ningún avance tecnológico que me permita creer que nosotros somos capaces de construir algo así. Sí. Tan grande, tan silencioso, tan rápido. Tuvo que venir de otro lugar. Sí.
Así es. No puedo decir que fuera una nave espacial o algo parecido. No hay suficientes pruebas como para decir una cosa u otra. Es posible que jamás sepamos lo que fue aquello. Para la gente que ha dedicado su vida al estudio de los ovnis, las luces de Fénix son un clásico ejemplo de cómo la ciencia y los gobiernos se niegan a tomarse en serio un fenómeno tan real. La periodista Leslie King ha pasado años entrevistando a políticos, policías y militares que han sido testigos de asuntos relacionados con ovnis. Lo que realmente le importa a la gente que se preocupa por esto es la posibilidad de que quizás algunos de esos ovnis sean realmente un vehículo extraterrestre o una nave de algún tipo. Si ese fuera el caso, ese descubrimiento supondría un auténtico y monumental desarrollo para nuestra civilización. Pero si los ovnis representan visitas extraterrestres, ¿cuánto tiempo llevan con nosotros? Muchos remontan el comienzo de la era moderna de los ovnis a un claro día de junio de 1947 sobre el Pacífico noroccidental. El piloto y empresario Kenneth Arnold estaba investigando la cordillera de las Cascadas en busca de un avión abatido cuando le sorprendieron dos ráfagas de luz. Al escanear el horizonte se quedó perplejo cuando vio lo que parecía una formación de objetos resplandecientes volando hacia el norte de Mount Rainier. No se parecía a ningún avión que hubiera visto antes, y calculó que se movía a unos imposibles 1900 kilómetros por hora. Rápidamente su historia se convirtió en una sensación para los medios. Bueno, sobre las 2:15 salí de Chehalis, Washington, y me percaté de que a mi izquierda había una especie de cadena, como la cola de una cometa china. Parecía una especie de plato de pastel cortado por la mitad, con algo parecido a un triángulo convexo en la parte de atrás. Arnold nunca dijo que fuera un platillo volante. Dijo que se parecía a un platillo saltando sobre el agua. De hecho, era como una especie de boomerang. El público ya estaba condicionado para el avistamiento de Kenneth Arnold. Las revistas de ciencia ficción como Amazing Stories y Astounding Stories llevaban 2 décadas publicando imágenes de platillos volantes en sus portadas. Incluso la imagen de la portada de la nave de Arnold fue modificada para que pareciera un platillo volante en vez del boomerang del que Arnold había hablado. Y en cuestión de semanas aparecieron cientos de personas afirmando haber avistado otros platillos volantes. Pero había otras razones por las que la gente estaba escaneando el cielo. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y la Guerra Fría estaba a punto de empezar. Seth Shostak, experimentado astrónomo del Instituto SETI, se dedica a buscar signos de inteligencia extraterrestre. Durante la guerra se produjo un gran desarrollo de los cohetes y la gente comentaba que quizás fuera posible utilizarlos no solo para ir desde Alemania hasta Inglaterra, sino también hasta la Luna o más allá. Los viajes espaciales, que hasta entonces solo habían sido ficción, de repente empezaron a ser algo posible y la gente empezó a ver cosas en el cielo. No resulta sorprendente porque había muchas cosas en el cielo. Creo que el hecho de que los alienígenas decidieran visitarnos a principios de los años 40 más bien fue un reflejo del estado de nuestro propio conocimiento y de nuestra tecnología. La ola de avistamientos de 1947 desembocó en un montón de especulaciones. Algunas sobre nuevas armas soviéticas y otras sobre visitantes del espacio exterior. Pero al principio los objetos parecían relativamente inofensivos. Aquello cambió el 7 de enero de 1948. El capitán F. Mantell de la Guardia Nacional de Kentucky, un piloto de 25 años y condecorado en la Segunda Guerra Mundial, estaba a punto de aterrizar su Mustang P-51 en el campo de las Fuerzas Aéreas de Godman, cuando él y algunos otros pilotos recibieron la orden de seguir a un objeto enorme con forma de cono, avistado por los operadores de la torre. Bueno, estuvieron buscando y no consiguieron encontrarlo.
y el resto de aviones tuvieron que aterrizar porque se estaban quedando sin gasolina. Pero él decidió que iba a encontrarlo, así que voló más y más alto y se notaba cómo la sangre le corría por las venas y su corazón estaba como loco de la emoción. Se fue quedando sin oxígeno y cuando llegó a cierta altura se desmayó por la falta de oxígeno y su avión cayó en picado y acabó muriendo. Hubo toda clase de habladurías irresponsables sobre cómo había sido abatido por un platillo volante. Fue atacado por un platillo volante, ¿saben? Y dio la sensación no solo de que esos platillos volantes pudieran ser de otro planeta, sino de que también pudieran ser hostiles. Se acercó demasiado a ellos, así que tuvieron que acabar con él. Las autoridades especularon con la idea de que Mantell hubiera estado persiguiendo el planeta Venus. Resultó que lo que había visto al final era un globo a una tremenda altitud, que en aquel momento era un proyecto confidencial. Ponían cámaras y otras cosas en los globos y conseguían que ascendiesen a grandes altitudes. Iban a utilizarlos para intentar espiar a los rusos. Ahora los ovnis eran algo que había que tomarse muy en serio. Debido a los avistamientos de ovnis en los alrededores de las bases militares, el gobierno de los Estados Unidos dio el visto bueno a las fuerzas aéreas para empezar a estudiar los ovnis. La operación primero denominada Proyecto Signo, al final se transformaría en el famoso Proyecto Libro Azul. Las noticias mostraban cómo los investigadores se dispersaban para interrogar a todos los testigos. Entre los casos que investigó el Proyecto Libro Azul, muchos se hicieron conocidos por las fotos que nunca pudieron desacreditarse del todo. Estas están entre las fotos más famosas de todo el mundo. Las fotos de McMinnville. Hechas por un granjero de Oregón, Paul Trent, las fotos acabaron en la revista Life y al final, ante un comité gubernamental a mitad de los 60, donde fueron juzgadas como algunas de las fotos de ovnis más reales del mundo. Hoy, más de 60 años después, siguen rebatiéndose y analizándose. Después aparecieron las curiosas luces de Lubbock, en Texas, fotografiadas por el estudiante tejano Carl Hart Jr. en agosto de 1951. Sus fotos mostraron avistamientos previos y hasta lecturas por radar. Y estas también llegarían a las páginas de la revista Life. En 1952 las cosas se habían calmado un poquito en cuanto a los ovnis se refiere. Los avistamientos y la cobertura mediática desaparecieron. Parecía que los visitantes estaban perdiendo interés. Y entonces llegó una invasión espectacular, esta vez sobre el cielo del Capitolio de Estados Unidos. Julio de 1952. Aeropuerto Nacional de Washington, D.C. El control de tráfico aéreo vislumbró 7 parpadeos que se movían muy despacio sobre el cielo de Washington. El radar codificado de los F-94 de las Fuerzas Aéreas no consiguió captar nada. Los parpadeos desaparecieron. Las noticias se filtraron y los avistamientos empezaron a reaparecer. La gente empezó a llamar a la Casa Blanca. Empezaron a llamar a oficiales de inteligencia de las fuerzas aéreas a sus bases locales. Empezaron a llamar al Pentágono. Cientos y cientos de personas querían averiguar si debían salir corriendo hacia las montañas y si había una guerra con los extraterrestres y qué estaba pasando. Querían tener más información, pero las fuerzas aéreas trataron de resolverlo a través de los canales normales de la inteligencia militar. El alboroto era tal que hasta el presidente Harry Truman quiso saber qué estaba pasando.
Así que el presidente Truman le preguntó al Pentágono, ¿qué es esto? ¿Qué saben sobre esto? Y le contestaron, bueno, realmente no sabemos nada al respecto. Así que les ordenó que convocaran un panel de expertos y que averiguaran qué estaba pasando. Así que el resultado fue que en enero de 1953 la CIA convocó el panel Robertson. El panel Robertson estuvo formado por un grupo de científicos que se reunieron durante un par de tardes, revisaron 2 docenas de archivos y algunos vídeos y no encontraron ninguna amenaza para la seguridad. Tal y como concluyeron, la verdadera amenaza era la locura por los ovnis en sí misma. Quizá Rusia utilizara dicho caos como tapadera para lanzar un ataque aéreo. No hay ningún registro que pueda indicar que nos ha visitado una civilización avanzada. Así que recomendaron que el proyecto Libro Azul llevara a cabo una campaña de relaciones públicas para desacreditar y ridiculizar a los ovnis. ¿Les gustaría que le contara qué ocurrió al ver aquel platillo volador? Sí. Incluso empezaron a infiltrar grupos de ovnis que pudieran albergar subversivos. Eso implicaría que el Libro Azul estaría trabajando y asegurándose de que nuestros cielos estuvieran a salvo. Hemos recibido y analizado entre 1000 y 2000 informes. Hasta la fecha, solo hemos llegado a una conclusión. No siguen ningún patrón de intención o consistencia que podamos relacionar con cualquier tipo de amenaza real para Estados Unidos. ¿No le parece un tanto inusual que un meteorito cayera al otro lado de la carretera y después planeara hasta allí? El investigador principal del proyecto Libro Azul y astrónomo J. Allen Hynek comenzó su labor como un dedicado desacreditador. Era una luz clara. ¿Entonces se colocó entre la torre y usted o no? Sí, eso es lo que quería decir. Viajó por todo el país intentando encontrar explicaciones realistas para los avistamientos, pero poco a poco las pruebas le fueron convenciendo. Hay algunos datos de los casos más interesantes que me intrigan, del mismo modo que puede intrigarme una historia de misterio. Y me gustaría obtener respuestas. Su momento más ridículo llegó tras su explicación de los avistamientos que se habían producido durante toda una semana en Michigan en 1966. Cuando llegó a la copa de los árboles, paró y apareció una luz azul y blanca. Los primeros avistamientos de objetos brillantes bailando sobre una ciénaga alrededor de Dexter, en Michigan, fueron denunciados por docenas de testigos. Se movían muy rápido, incluyendo a la policía. Bueno, si lo llaman platillo volante, eso es lo que fue. Solo vi la parte de delante y pude ver luces a ambos lados. Una semana después, una mujer de Hillsdale College, a 65 kilómetros de distancia, estoy segura de haberlo visto, pero no soy capaz de comprenderlo porque parece algo irreal. Vio unas luces similares también sobre una ciénaga. Solo quería quedarme ahí y no podía dejar de mirarlo. No podía marcharme. Al principio, Hynek se negó a juzgarlo, pero después de consultarlo con las oficinas centrales, llevó a cabo su desprestigio más conocido: la combustión espontánea de los gases de la ciénaga. A veces los gases se unen formando bolas y se marchan flotando. Hynek, que acuñó el término encuentros cercanos, acabó convirtiéndose en un dedicado creyente y ufólogo. El público, ajeno e indiferente a los desacreditadores informes del Libro Azul, siguió adelante con su fascinación por los ovnis. Algunos incluso afirmaron haber conocido a extraterrestres. El 24 de agosto de 1953 subí a bordo de un platillo durante 20 minutos. Los autodenominados contactados contaban historias sobre cómo habían paseado con nuestros pacíficos hermanos espaciales. El 12 de julio hice un viaje en un platillo volante a Marte, Venus, Clarión y Orión. Cuando digo Orión, no me refiero a Orión. Es un planeta fuera de nuestra galaxia. Los contactados eran un grupo de charlatanes y estafadores de los años 50 que decidieron rentabilizar los supuestos avistamientos. Todo lo que me enseñaron mostraba que nuestra civilización estaba al borde del precipicio. Afirmaron tener una comunicación continuada con hermanos espaciales que habían venido a detener la guerra y a curar el cáncer. Somos vuestros amigos. Por favor, contactad con nosotros.
Pero una pareja de Nueva Inglaterra estaba a punto de conseguir que la gente reconsiderara la imagen de estos benevolentes visitantes. La historia sobre la abducción y tortura de Betty y Barney Hill cambiaría para siempre la idea de que los alienígenas venían en son de paz. Barney y Betty Hill no eran contactados. No intentaron subirse al carro de los contactados de los años 50. Betty y Barney eran personas creíbles, que vivieron una experiencia increíble. Una pareja poco común que alteraría el curso de la historia de los ovnis. Ella era una trabajadora social y él era cartero. Lo que les ocurrió exactamente la noche del 19 de septiembre de 1961, mientras volvían a casa desde Canadá a New Hampshire, nunca llegaremos a saberlo con seguridad. Betty se percató primero. Una luz brillante apareció y empezó a seguirles. Al final se detuvo justo delante de ellos y les obligó a parar. Barney cogió sus gafas y salió para ver qué ocurría. Vio un disco con forma de tortita con ventanas y al principio pensó que se trataba de un avión militar secreto. Barney, vuelve al coche. Después vio a unas figuras extrañas que le miraban y su miedo empezó a aumentar. ¡Dios mío! Aterrado, volvió corriendo al coche, se subió y arrancó rápidamente. El coche empezó a zumbar y los dos quedaron totalmente entumecidos. Kathleen Marden, sobrina de Betty y Barney, ha presenciado gran parte de su extraña historia y ha publicado un libro sobre el incidente. Lo siguiente que recordaron Betty y Barney fue haber recorrido 60 kilómetros de autopista. Hubo una segunda serie de ruidos y zumbidos que les devolvieron la consciencia. Betty estaba muy unida a mi madre. La llamó y estaba muy preocupada por si les habían contaminado. Descubrieron que sus relojes habían dejado de funcionar. Los mejores zapatos de vestir de Barney estaban arañados. El vestido que se había puesto Betty estaba roto por 3 sitios. Y lo más perturbador de todo, habían perdido tiempo, llegando a casa por lo menos 2 horas más tarde de lo previsto. El perturbador viaje de los Hill no había terminado, acababa de comenzar. Betty Hill empezó a tener sueños, pesadillas en realidad, en las que subía una nave espacial y la examinaban unos alienígenas. Supuestamente tanto ella como Barney fueron abducidos, aunque Barney no tuvo ningún sueño. Betty empezó a escribir y a reescribir los detalles de sus pesadillas en su diario y empezó a obsesionarse con sus amigos. Ella y Barney empezaron a sospechar que les había ocurrido algo en las carreteras de las montañas blancas de New Hampshire durante las 2 horas que no conseguían recordar. Así que hicieron una serie de viajes al lugar del encuentro, intentando reconstruir exactamente qué había pasado durante esas horas perdidas. Se preocuparon y se asustaron por ello y Barney empezó a deprimirse con todo aquello. Aquello consiguió destrozar su sentido de la realidad y le pasó factura. Barney empezó a padecer úlceras sangrantes. Al final buscaron ayuda psicológica en el doctor Benjamin Simon, uno de los mejores psiquiatras del país. Él utilizó la hipnosis para intentar que los Hill regresaran a la noche del encuentro y que pudieran recordar los detalles de lo que les había ocurrido. Durante 6 meses, Betty y Barney se sometieron a sesiones de hipnosis diferentes y ambos recordaron experiencias prácticamente idénticas. Las sesiones de hipnosis fueron aterradoras. El doctor Simon afirmó que Betty y Barney expresaron más emociones y más traumas que los veteranos de guerra. Los dos recordaron que Barney no había vuelto al coche para volver corriendo a casa.
En vez de eso, él y Betty abandonaron la carretera principal y fueron detenidos por un control de seres con enormes e hipnóticos ojos que rodearon el coche. Las grabaciones de sus sesiones resultan perturbadoras. ¡Corre! ¡Dios, dame fuerzas! ¡Tenemos que escapar! ¡Betty! ¡Tenemos que escapar, Betty! Betty y Barney fueron conducidos a una nave espacial. Les llevaron a habitaciones separadas y les sometieron a un examen físico muy raro. Les quitaron los zapatos a los dos. Examinaron sus pies muy de cerca y sus manos. Parece ser que también querían saber cómo funcionaban sus sistemas reproductores. Era más grande que cualquier aguja que hubiera visto jamás. Y me dijo que quería metérmela por el ombligo. Le dije que no, que me dolería. No lo haga, me duele, me duele, me duele, me duele. Quítemela. Barney Hill fue llevado a otra habitación y también fue examinado. Además, le sacaron esperma. El doctor Simon, su psiquiatra, creyó que algo había aterrado a los Hill, pero no unos alienígenas. Se preguntó si quizás Betty había revivido un sueño durante la hipnosis y Barney había absorbido parte de la información del sueño de Betty para confabularse. Concluyó que sí que habían visto algo en las montañas blancas de New Hampshire que les había asustado de verdad, pero en ningún momento creyó que hubieran sido abducidos por alienígenas. Los escépticos sostuvieron que Betty y Barney quizá hubieran visto una inusual alineación planetaria aquella noche, seguida de una serie de luces durante su vuelta a casa. Posiblemente confundieron todo aquello con un ovni porque estaban agotados. Su decisión de volver a casa desde Canadá de noche en vez de haberse quedado en un hotel pudo provocarlo todo. Al principio, probablemente vieran Júpiter cerca de la Luna. Llevaban conduciendo unas 16 horas seguidas. La mente de la gente que está en ese estado no es nada objetiva cuando tiene que lidiar con un suceso extraño. Pero independientemente de lo que pasara, Betty y Barney se convirtieron en personajes famosos. Las primeras personas en Estados Unidos que afirmaban haber sido abducidas por alienígenas. Su sensacional historia acabó en la revista Look, en un libro y en una película protagonizada por James Earl y Estelle Parsons. Kathy Marden sigue convencida de que sus tías sufrieron una abducción de verdad. Yo sí creo que fueron abducidos. ¿Quién sabe? Quizás fueran extraterrestres, quizás fueran seres interdimensionales, quizás sí pertenecían a algún lugar de la Tierra y jamás les habíamos visto antes. Es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Lo que sí es cierto es que el caso de los Hill tuvo una enorme influencia en el mundo de los ovnis y permitió que mucha otra gente empezara a afirmar que había sido abducida. Y en los 70 hubo más y más y más casos. E imitaban bastante bien al suceso de los Hill. Iban a algún sitio, normalmente de noche, en algún lugar solitario, y de repente veían una luz en el cielo, bajaba y se los llevaba. 2 hombres en Pascagoula, Mississippi, dijeron la semana pasada que una especie de nave espacial había aterrizado a su lado en el campo y les había subido a bordo para fotografiarles. Y no tenían manos como nosotros, más bien tenían una especie de pinzas o garras o algo parecido. Empezó a planear ahí arriba, justo debajo de la copa de los árboles. Logger Travis Walton causó sensación desapareciendo durante 5 días después de que sus amigos afirmaran haber visto cómo se lo llevaba la luz de un ovni. En Stanford, Kentucky, 3 mujeres afirmaron que un ovni se había llevado su coche. Más tarde, bajo hipnosis, recordaron haber subido a bordo de la nave y haber sido víctimas de experimentos. Todos seguían el mismo patrón de los Hill,
encuentros con un ovni en el exterior, extraños episodios de desapariciones y sorprendentes revelaciones sobre abducciones y extraños experimentos médicos revelados a través de la hipnosis. Pero el proyecto Libro Azul, que había grabado el informe de los Hill, no pudo investigar todos esos casos posteriores de abducciones. Se había cerrado en 1969. Nunca había llegado a ser el equipo de investigadores que pretendía ser. En su momento álgido, solo 12 personas trabajaron en el proyecto. La mayoría de veces solo había 4 o 5 personas trabajando ahí. Un oficial, un par de contratados y una secretaria. Las fuerzas aéreas querían minimizar el interés público por este tema y muchas veces publicaban respuestas absolutamente ridículas o resoluciones ridículas sobre qué eran aquellos objetos. Si los pilotos o la tripulación informaban haber visto algo y se comportaban de cierto modo, ellos intentaban desacreditarlo. Hasta la fecha, ninguna rama del gobierno de los Estados Unidos se ha encargado de forma oficial de tomar declaración o investigar cualquier suceso sobre ovnis. Vimos un enorme resplandor amarillo ahí fuera. Cerrar el proyecto Libro Azul no acabó con los avistamientos. Vi una figura con una especie de cabeza rectangular. Ni con las denuncias de abducciones. Pero la clásica experiencia de abducción extraterrestre estaba a punto de sufrir un perturbador giro. Ya no había que salir en busca de alienígenas. Solo tenías que quedarte en tu habitación y los alienígenas iban a buscarte. Estuve en una mesa de lo que llamamos salas de examen y los médicos o científicos o lo que fueran estaban trabajando conmigo. Y bajó una máquina y me arrancó el ojo derecho y se lo llevó mientras yo lo estaba mirando. Y eso es todo lo que recuerdo. Audrey y Debbie, gemelas idénticas de Oxford, Maine, creen que han sido abducidas por los ovnis varias veces desde su infancia. El primer recuerdo que tengo es de cuando tenía 4 o 5 años. Recuerdo que me fui a dormir por la noche y le supliqué a mis padres que no me metieran en la cama, porque unos hombres calvos iban a venir a buscarme. Teníamos una litera y a veces yo dormía en la litera de abajo y Debbie en la de arriba. Y cuando teníamos alguna experiencia con los hombres calvos, a la mañana siguiente aparecíamos en camas opuestas. Las llamadas abducciones en habitaciones, como las de Audrey y Debbie, se pusieron de moda en los 80. Fue una época en la que utilizar la hipnosis para recuperar recuerdos olvidados se convirtió en algo muy famoso. El investigador de ovnis Bud Hopkins descubrió que la gente que afirmaba haber desaparecido solía esconder dicho recuerdo. El profesor de la Universidad de Temple, David Jacobs, fue más allá. Empezó a explicar cosas sobre ovnis en su clase de historia americana y comenzó a hipnotizar a los abducidos. El número de casos se disparó y los detalles empezaron a acumularse. Todos eran parecidos y muy raros, sobre todo aquellos relacionados con la reproducción. A lo largo de los años, la visión de David Jacobs sobre el fenómeno de las abducciones alienígenas se ha ido oscureciendo progresivamente. Le pasa a todo el mundo. No hay ningún grupo en particular al que le ocurra. Y la gente no recuerda qué le ha pasado inmediatamente después de la abducción, unos segundos después. La gente es abducida una y otra y otra y otra vez. ¿Dónde están los otros dibujos? Igual que los sujetos de David Jacobs, las gemelas fueron recuperando sus recuerdos sobre los experimentos reproductivos, sobre todo unos que parecían estar enfocados a la creación de híbridos entre humanos y alienígenas. Les subían a bordo, les quitaban la ropa, les quitaban esperma y óvulos. Los óvulos los extraían como posibles implantes fetales o como posibles extracciones fetales, y eso era todo.
Gracias a la hipnosis, recordé haber sufrido examinaciones que fueron... examinaciones reproductivas. Y me pusieron inyecciones muy dolorosas. Me encontraron una cicatriz tan grave en el tejido que tuvieron que practicarme una histerectomía parcial. A mí también. A veces, después les llevaban a otra habitación donde había tanques llenos de líquido, y en dichos tanques había fetos en varios estados de gestación. Algunos parecían humanos, otros parecían alienígenas y otros algo entre medias. Y había dos cosas de cristal en la habitación que parecían incubadoras. Había un bebé que se parecía mucho a un humano, pero no del todo. Y había otro a su lado que no se parecía en nada a un humano. Yo creo que están intentando crear seres que sean exactamente iguales a los humanos. Y al final vendrán aquí y nos suplantarán, sencillamente. Pero todas las instituciones permanecerán en su sitio. No habrá matanzas. No asesinarán a nadie, no lo creo. Espero que no. Pero creo que lo que quieren es una sociedad intacta, en la que puedan empezar a evolucionar. Pero la pregunta es, ¿por qué iban a querer hacer eso? No conocemos la respuesta. No lo sabemos. Y este es el ser al que estoy tan unida. Me comunico mucho con él. Se llama Sefral. Aunque Audrey y Debbie sospechan que han formado parte de los experimentos reproductivos llevados a cabo por los grises, también han tenido encuentros espirituales con alienígenas amistosos, sobre todo con una raza de seres altos y de aspecto nórdico que les han enseñado cosas y parece que les están preparando para algo. Recuerdo que, llegado cierto punto, les pregunté, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿O qué estáis haciendo? Y me dijeron que estaban activando nuestro ADN. Nuestro ADN dormido para... ¿Cómo era? La iluminación. Para la iluminación. Para conseguir la iluminación, que será algo que ocurra pronto. Para aquellos que han estudiado los efectos de la hipnosis, sobre todo los recuerdos recuperados durante la hipnosis o la regresión hipnótica, los recuerdos sobre abducciones son altamente sospechosos. El investigador de lo paranormal, Matthew Baxter, también es hipnotista. Uno aprende rápidamente que cuando alguien experimenta una regresión, solo te cuenta lo que está en su imaginación. Se inventan historias. Para ellos son muy reales, pero son historias inventadas. Los estudios han demostrado repetidamente que la hipnosis no mejora la memoria, pero puede crear falsos recuerdos y conseguir que una persona se aferre aún más a dichos recuerdos. Para los escépticos no es ninguna coincidencia que las historias sobre abducciones con ovnis empezaran a aparecer tras la locura de los años 80 sobre la hipnosis y otros fenómenos relacionados, como los rituales satánicos, los trastornos de personalidad múltiple, todos ellos basados en recuerdos recuperados a través de la hipnosis. El problema de todo esto son las pruebas. Resulta difícil pensar en pruebas más débiles. Son recuerdos humanos. Se recuperan a través de la hipnosis con los problemas añadidos del que la practica. Muchos hipnotistas son amateurs como yo. Y después llega la información anecdótica. Es el fondo del montón de pruebas. Pero también son pruebas. Puede que la hipnosis sea la clave para recuperar los supuestos recuerdos de las abducciones. Pero otro fenómeno cerebral podría ser el responsable de iniciar dichas ideas en las mentes de los abducidos. Se llama parálisis del sueño y es una auténtica pesadilla andante. Me sujetaron una especie de lazos vivos que me rodearon. Y me sujetaron y acabaron atándome. Y después, por supuesto, los alienígenas entraron en la habitación y me hicieron levitar y me sacaron de la habitación. Y fue una experiencia muy rara. Y pensé, me están abduciendo. ¿Por qué? ¿Por qué me están abduciendo? ¿Qué están haciendo? Resulta que solo estaba sufriendo una parálisis del sueño.
Cuando soñamos, nuestro cerebro apaga nuestra capacidad de movernos para que no nos hagamos daño mientras tenemos dichos sueños. Cuando nos despertamos, vuelve a encenderse, pero a veces el interruptor no está sincronizado y nos despertamos paralizados. Brian Sharpless, un psicólogo clínico de Penn State, está especializado en la investigación de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es la experiencia de o quedarse dormido o despertarse y descubrir que estás paralizado. Pero tenemos cierto grado de conciencia y nuestros ojos sí que pueden moverse y podemos ver lo que pasa en la habitación. A veces supone una aterradora experiencia para la gente que lo sufre, no solo por la parálisis, sino por las alucinaciones que suelen acompañarla. Las alucinaciones varían, pero suelen ser de 3 tipos. Primero, el intruso. Una presencia demoníaca que se acerca. Segundo, el íncubo. Algo que te presiona el pecho, te ahoga y te agrede. Y por último, la levitación. La sensación de levitar sobre la cama y de ser transportado a otro lugar. Si combinamos las 3, acabaremos teniendo algo bastante parecido a lo que suele contar la gente en sus historias sobre abducciones con ovnis. Creo que las 3 categorías son consistentes con lo que cuenta la gente que afirma haber sido abducida por alienígenas. Sentir una presencia en la habitación, sentir que alguien está encima de ti, que te agrede sexualmente y que te hace levitar. La parálisis del sueño podría explicar las numerosas y aterradoras visitas nocturnas que se han producido a lo largo de los años. En determinados momentos y lugares, las brujas, demonios, fantasmas y espíritus han servido como explicación para la parálisis del sueño, así que es posible que los estadounidenses del siglo XXI recurran a los alienígenas tecnológicamente avanzados para hacer lo mismo. Pueden cambiar de forma física. Tanto para los que creen que han sido abducidos, como para el terapeuta que los trata, sus experiencias son tan reales como cualquier otra parte de sus vidas. Hablar de la parálisis del sueño parece un insulto comparado con lo que creen que han experimentado. Cuando se sufre, parece tan real que no puedes decirle a alguien que cree que ha sido abducido que solo ha sufrido parálisis del sueño. Intentan desacreditar a la gente como nosotros una y otra vez, pero la cuestión es que los hemos visto, los hemos tocado, los hemos oído, los hemos olido y hemos estado toda nuestra vida con ellos. Nos han marcado. Sí, y son muy reales. Sé que a la gente le da miedo creer en ellos, pero a veces tenemos que ir un poquito más allá. Es algo desagradable, no me gusta lo que he descubierto. Ojalá nunca me hubiera implicado en esto. Creo que se trata de una situación en la que la ignorancia es una bendición. No hay nada que podamos hacer al respecto. No podemos detenerlo, creo que no. No hay armas contra ello. No podemos hacer nada al respecto. Es global. Para ellos es un programa muy amplio y por tanto muy importante. Muchos ufólogos no son fans del fenómeno de la abducción y desacreditan la visión apocalíptica de Jacobs. Pero a muchos les preocupan los ovnis que pueda haber en nuestro cielo y creen que deberíamos hacer algo al respecto. ¿Y ahora? Citan una larga lista de encuentros militares con los ovnis. Entre ellos, nada más legendario que el aterrador encuentro en una zona del bosque inglés conocida como Rendlesham. Acabaría conociéndose como el Roswell inglés. Inglaterra, 1980, 2 noches después de Navidad. A las afueras de 2 importantes bases de la Guerra Fría, unas luces en el cielo hacen surgir el caos. Parece que se está moviendo un poquito hacia este lado. Sí, ahora brilla aún más. Esta fue la pequeña grabadora que utilicé aquella noche para registrarlo todo. Viene hacia aquí. Sin duda, viene hacia aquí. No hay ninguna duda. Qué raro.
Lo que ocurrió en Rendlesham durante el curso de 2 extrañas noches de invierno ha convertido este incidente en todo un hito en los anales de las historias sobre ovnis. Este caso realmente me intriga por la situación del aterrizaje. Bueno, es como una historia de ciencia ficción, pero el problema es que no podemos fingir que no ocurrió y no podemos desacreditarlo tratando de explicarlo. Tenemos que saber que fue algo que ocurrió de verdad. El bosque de Rendlesham separa 2 bases utilizadas por las fuerzas aéreas estadounidenses en Inglaterra durante la Guerra Fría: RAF Bentwaters y RAF Goodricke. Durante la noche de Navidad de 1980, una resplandeciente luz en el bosque atrajo a las fuerzas de seguridad de la base de Goodricke para investigar lo que creían que era un avión abatido. Años después, afirmaron haber tenido un largo y estrecho encuentro con un ovni. El coronel jubilado de las Fuerzas Aéreas, Chuck Halt, y posterior subcomandante de la base, al principio rechazó el informe. El día después de Navidad, fui a primera hora de la mañana a ver al sargento de policía para recoger unos papeles. Unos papeles sobre la cronología de lo que había ocurrido durante las 24 horas previas. Y cuando entré en la comisaría, el sargento empezó a reírse, así que le dije, ¿qué tiene tanta gracia? Y me contestó, coronel, no se lo va a creer, pero anoche Peniston, Burrows y Cabanasek estuvieron en el bosque persiguiendo ovnis. Vieron unas luces y ocurrió algo. No estoy muy seguro de qué ocurrió. Y nos entró la risa e intentamos encontrar una explicación lógica para aquello, pero nadie le dio muchas vueltas en aquel momento. Lo que ocurrió realmente aquella noche fue confuso y tuvo que ver con unas extrañas luces en el cielo. Años después, los informes serían cada vez más detallados y más raros, incluyendo encuentros reales. Lo que más me llama la atención es que algo aterrizó allí y tenemos pruebas físicas de que aquello ocurrió. En los informes más detallados, los 3 oficiales, Peniston, Burrows y Cabanasek, siguieron dicha luz hasta el bosque y vieron una nave triangular. Se acercaron mucho a ella, la inspeccionaron y pasaron unos 40 minutos tomando notas, observándola, y uno de ellos hasta la tocó. Y después, cuando la vieron despegar a una velocidad extraordinariamente rápida, hizo una maniobra entre los árboles y desapareció. Pero los encuentros no habían acabado. 2 noches después sería el turno del coronel Halt. El teniente de policía que estaba de servicio llegó blanco como una pared y dijo, «Ha vuelto». Contestamos, ¿qué ha vuelto? Y dijo, el ovni ha vuelto. Vamos con cuidado, vamos. Estamos observando lo que parece un haz de luz bajando hacia el suelo. Esto es surrealista. Halt cogió su grabadora a un par de oficiales y un contador Geiger con detector de radiación y se marcharon hacia la base. Una vez en el bosque, avanzaron hacia donde se suponía que 2 noches antes habían visto un ovni. Así que me llevaron al bosque y me enseñaron el lugar que habían marcado. El suboficial especializado en desastres cogió el contador Geiger y colocó el medidor junto a los árboles, mirando hacia el lugar donde se suponía que habían aterrizado. Y los niveles eran mucho más altos del lado de los árboles, junto al lugar del aterrizaje, que en el lado más alejado. También había algunas marcas en los árboles, y la policía descubrió justo al lado del follaje que había una abertura encima de las ramas, que estaban rotas y que las hojas habían sido apartadas. Entonces empezaron a pasar cosas muy rápidamente. Y ahí nos quedamos, examinando y tomando notas. Yo estaba tomando notas con la grabadora y uno de los tenientes me dijo, «Mire ahí, ¿qué es eso?» ¿Has visto una luz? ¿Dónde? Más despacio. ¿Dónde? Justo en esa posición de ahí, enfrente, entre los dos. Ahí está otra vez. Ahí está. Sí, yo también lo veo. Ahí, esa pequeña y extraña luz roja. Y vimos un objeto brillante en la lejanía. La mejor forma de describirlo sería decir que se parecía a un ojo. Era un poquito ovalado y de un color rojizo anaranjado. Hubo un momento en el que se acercó bastante a nosotros y después retrocedió hasta el campo de un granjero. El objeto se estuvo moviendo en ese campo durante, no sé, 20 o 30 segundos y silenciosamente explotó en 5 objetos blancos que desaparecieron. Bueno, nos quedamos ahí en shock, no sabíamos qué pensar. Vayamos hacia el norte.
El coronel Halt trasladó a su equipo hacia el lugar en el que había desaparecido el objeto. Y entonces alguien del grupo, no recuerdo quién, dijo: mirad hacia el norte. Y empezamos a ver objetos brillantes al norte. Objetos de varios colores que se movían a un ritmo muy raro. Se está moviendo rápido. Ahí llegan desde el sur. Ahora vienen hacia nosotros. Uno de los objetos procedentes del sur pasó muy rápido, a unos 600 o 900 metros sobre nuestras cabezas. Se detuvo justo encima y apareció una luz vertical que apuntaba hacia el suelo y que describiría como una luz láser o una luz blanca. Estamos dando la vuelta y nos dirigimos de nuevo a la base. El objeto sigue proyectando luces hacia el suelo. ¿Era un arma? ¿Era una forma de comunicación? ¿Era un aviso? ¿Qué era? E igual de rápido que apareció, desapareció. Durante el tiempo que estuve ahí fuera no dejé de pensar: ojalá no me hubiera involucrado en esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Nadie se va a creer esto. Probablemente sea el final de mi carrera. Halt le envió un breve informe al ministro de Defensa británico 2 semanas después de presenciar las inexplicables luces. Pero el ministro decidió que dicho asunto no suponía una amenaza para la seguridad nacional. Pero sí que hubo un visitante del espacio durante la primera noche del incidente de Rendlesham. Dicho incidente no habría ocurrido si no hubiera habido una bola de fuego aquella noche. Un meteorito muy brillante. Fue casi igual de brillante que la luna llena. Es común que la gente vea un meteorito brillante en el cielo y crea que acaba de aterrizar justo al lado de la línea de los árboles, porque es una cuestión de percepción. Así que salieron, y mientras estaban ahí fuera, alguien llamó a la policía británica. Y la policía británica envió un coche y había unas carreteras diminutas en el bosque para llegar a la base, y estuvieron conduciendo por ahí con las luces encendidas, y aquello fue lo que vieron esos hombres. Es una pequeña y extraña luz roja. Pero ¿cómo se explica el encuentro del coronel Halt con aquellas luces 2 noches después? El astrónomo Ian Redpath fue el primero en reconocer que había una sincronicidad entre las cintas de Halt y la fuente de la luz que se proyectó sobre el suelo, el cercano faro de Orford Ness. Y de repente alguien dijo: mirad eso, y vieron una luz parpadeante. Y si uno ve un vídeo sobre el faro y pone la cinta del coronel Halt y le oye decir: ahí está otra vez, cada vez que lo veía, era las mismas veces que la luz del faro parpadeaba. Hay una luz. Ahí está la luz otra vez. Hay un intervalo de 5 segundos y es el ritmo que sigue el faro de Orford Ness. Justo en esa posición. Enfrente, entre los dos. Ahí está otra vez. Mire, justo enfrente está la luz, señor. Ahí está, sí, yo también la veo. ¿Qué es? No lo sé, señor. También dijeron que había un azimut magnético de 110 o 120 grados. Desde donde estaban, el faro estaba a unos 115 grados. Así que o estaban viendo el faro de Orford Ness, o había una nave espacial dando vueltas justo encima del faro de Orford Ness, con una luz parpadeando cada 5 segundos. El faro de Orford Ness estaba a cierta distancia, y todos estábamos muy familiarizados con él. Había un pub muy agradable al que solíamos ir a cenar, y aquello no fue el faro. Y en cuanto a las marcas de aterrizaje del suelo y las de los árboles, un trabajador de la Comisión Forestal afirmó que eran madrigueras de conejos y marcas que él mismo había hecho con su hacha para designar los árboles que había que cortar. Pero Chuck Halt no se cree que esta muestra del suelo, tomada por el sargento Penniston, fueran marcas de conejos. El suelo allí era muy duro. Era difícil dejar una huella, y el que hizo esto tenía que pesar por lo menos 1 o 2 toneladas. Estoy convencido de que alguien aterrizó ahí. No me cabe ninguna duda de que ocurrió algo. Parece que viene desde el sur, ahora viene hacia nosotros. No voy a decir que fuera un ovni. No sé lo que fue, pero lo que vimos estaba bajo un control inteligente. No hay ninguna duda. ¡Qué raro! Creo que la mayoría de los argumentos escépticos que se han ofrecido sobre el caso de Ben Waters, la mayoría de ellos son absurdos. Y resulta difícil imaginar que aquellos caballeros no supieran cómo era la luz de un faro y se inventaran historias sobre ovnis. Bueno, hay gente que diría cualquier cosa por hacer desaparecer un caso sobre ovnis. Y creo que en el caso Ben Waters es uno en el que resulta especialmente difícil hacerlo.
Al final, el caso de Ben Waters Rendlesham acabaría siendo un cruce de acusaciones entre los gobiernos estadounidenses y británico. Y al mismo tiempo que ocurría lo de Rendlesham en Inglaterra, empezaron a surgir muchas más historias sobre ovnis en el suroeste de Estados Unidos. El auténtico Roswell, la oscura y misteriosa colisión de algo en el desierto de Nuevo México, se estaba convirtiendo en una sensación. Lo de Roswell, cuando ocurrió de verdad, no fue un caso importante. Salió en los periódicos un par de días y desapareció por completo de la literatura sobre ovnis durante 31 años. Así que no fue importante. Roswell no fue importante. No apareció en el proyecto Signo, ni Rencor, ni Libro Azul. Todo comenzó a principios de 1947, cuando algo extraño cayó sobre un rancho al norte de Roswell. El ranchero de ovejas, Mac Brazel, encontró curiosos escombros de papel metálico, goma y madera a lo largo de su zona de pastoreo. ¿Dónde ha sido? Por todas partes. Al final, avisó a las fuerzas aéreas que se llevaron los escombros. Curiosamente, las fuerzas aéreas informaron a la prensa local de que habían recuperado un platillo volante, y la noticia no tardó en extenderse. Titulares de la edición del 8 de julio de 1947. Las fuerzas aéreas han anunciado que han encontrado un platillo volante que ahora está en posesión del ejército. Las fuerzas aéreas se retractaron enseguida e identificaron el objeto como un globo meteorológico. Y el general Roger Ramey convocó una rueda de prensa en la cual los oficiales mostraron restos de papel de aluminio delante de las cámaras. Y la historia se desvaneció y desapareció durante décadas. Pero 30 años después, en 1978, un investigador de ovnis siguió al mayor Jesse Marcel, un oficial de inteligencia que había recogido los restos. El general Ramey fue el que habló de ello, el que le dijo a los periódicos lo que era y que se olvidaran de ello. Solo había sido un globo de observación meteorológica. Por supuesto, los dos sabíamos que no había sido así. No era nada de este planeta, de eso estoy bastante seguro. Tras la revelación de Marcel, la historia de Roswell recobró importancia. Enseguida docenas y después cientos de testigos de primera y segunda mano empezaron a hablar. Contaron historias sobre materiales con propiedades milagrosas, otras zonas afectadas y al final sobre cadáveres de alienígenas e incluso extraterrestres vivos. El investigador Don Smith ha estado escribiendo la historia sobre Roswell y persiguiendo incesantemente a testigos potenciales durante más de 2 décadas. Aquí, en el famoso rancho, nos enseña el suelo más venerado de la ufología y nos cuenta su versión de la historia de Roswell. Esta es la localización exacta en la que el ranchero Mac Brazel descubrió aquellos restos a primera hora del 4 de julio. Era un material que nunca había visto antes. Era totalmente irreconocible. Era poco común, sobre todo por lo ligero que era. De hecho, no se podía romper ni doblar. Había una especie de haz con una simbología extraña que recorría todas las piezas y había material inteligente. Un metal como papel de aluminio que no se podía ni cortar ni quemar, pero que aún así se podía doblar, plegar o manipular, y cuando abrías la mano parecía agua fluyendo por los dedos. Fawn Fried es la nieta del ranchero Mac Brazel. Nunca ha podido tocar el material, pero recuerda haber oído hablar sobre unos palos extraños y restos de metal. Intentó quemar la madera, pero no prendía. Intentó cortar la madera con una navaja, pero no se rompía. Y en cuanto al papel de aluminio, el abuelo lo dobló y se lo metió en el bolsillo. Después lo sacó y lo colocó sobre la mesa y volvió a recuperar su forma original por sí solo, encima de la mesa.
Ven aquí, Dakota. El padre de Frankie Rowe era el jefe de bomberos de Roswell. Ella recuerda haber manipulado el milagroso material. Estaba esperando en la estación de bomberos a que su padre la llevara a casa cuando llegó un policía y les trajo algo extraordinario. Y encima de la mesa colocó lo que llevaba en la mano. Y estaba totalmente arrugado, y al tocar la mesa acabó alisado y estirado, sin ninguna arruga. Y todos los que estaban alrededor de la mesa, todo el equipo, lo cogió y empezó a jugar con ello. Todos intentaron cortarlo con cuchillos, intentaron quemarlo con sus mecheros, pero fue imposible. No podían romperlo y no podían cortarlo. Los militares amenazaron rápidamente a cualquiera que hubiera manipulado aquel material, según los testigos. Dijeron, este desierto es enorme, podemos dejarles en mitad de la nada y nadie encontrará jamás sus cuerpos. Así que si alguna vez vuelven a hablar sobre esto, durante el resto de sus vidas, les encontraremos. Hubo gente aquí, en Roswell, que desapareció hace muchos años y que jamás fue encontrada por hablar sobre lo que había pasado. El padre de Carlin Green vivía en Roswell en 1947. En el momento de su muerte le contó varias cosas al respecto. Me incliné sobre él y le dije, papá, te quiero y nos veremos pronto. Y me dijo, cariño, no dejes que nadie te diga que aquella colisión nunca ocurrió. Me dijo, yo estuve allí, yo vi la nave y vi a los grises, y aquella fue la última vez que pude hablar con mi padre. Los grises eran los alienígenas, las supuestas víctimas de la colisión de Roswell. Frankie Rowe recuerda que su padre le dijo que fueron mucho más que simples cadáveres. Llegó a casa para cenar con una historia sobre el superviviente de un accidente. Cuando llegaron allí descubrieron que un platillo volante se había estrellado y que había 2 cuerpos en el suelo, pero ya estaban cubiertos. Y dijeron que estaban en lo que él llamó bolsas para cadáveres. Y había otro que estaba caminando y que estaba vivo. Y pararon al camión de bomberos y por supuesto estaban hablando entre ellos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta personita? Y aquel ser les habló y les dijo, no hay nada que podáis hacer, no tengáis miedo, no estamos aquí para haceros daño, llevamos mucho tiempo observándoos. Estoy convencido al 99% de que una nave de origen desconocido, en una fuerte tormenta eléctrica que hubo a última hora del 3 de julio de 1947, por la razón que fuera, ya fuera porque se estrelló un rayo o porque hubo algún problema en el funcionamiento, explotó y los restos cayeron en aquella zona y abarcaron una superficie de más de 1 kilómetro. Y luego, una vaina o cápsula continuó unos 50 kilómetros más en dirección hacia Roswell antes de impactar, y ahí fue donde se recuperaron la nave y los restos de la tripulación. Así que, ¿parte de la nave alienígena cayó desde el cielo sobre este rancho? Docenas de policías trabajaron hombro con hombro recogiendo los restos, pero no antes de que muchos habitantes de Roswell cogieran fragmentos para enseñárselos a sus amigos. ¿Otra parte de la nave, una cápsula, se estrelló más cerca de Roswell con su tripulación? No hay ningún registro de esto. No hay ni rastro de los restos de una nave alienígena ni de cadáveres. Por tanto, ¿hay alguna explicación alternativa para lo que ocurrió aquí en 1947? Una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo sobre Roswell, tanto escépticos como creyentes, es que el gobierno mintió sobre la primera explicación que dio sobre qué había impactado. Lo del balón meteorológico, el gobierno admitió más tarde que había sido una mentira. Según dijeron, formaba parte de un experimento confidencial llamado Proyecto Mogul, en el que utilizaron muchos globos.
En 1994 las Fuerzas Aéreas publicaron un informe que concluía que el globo Mogul número 4, lanzado desde Alamogordo, Nuevo México, el 4 de junio de 1947, fue lo que se estrelló cerca de Roswell. Puede que Roswell sea conocido por las historias sobre ovnis, pero hay una explicación para lo que ocurrió allí, que no tiene nada que ver con los alienígenas y que puede que resulte menos interesante. Estaban desarrollando un experimento secreto, dirigido por las Fuerzas Aéreas, destinado a desarrollar alguna clase de tecnología que pudiera decirles algo sobre las pruebas nucleares soviéticas. La idea consistía en lanzar unos globos que subieran hasta cierta altitud y que planearan desde ahí. Estos globos subían bastante y la idea era que llevaran pequeños micrófonos y amplificadores y transmisores de radio. La idea consistía en escuchar las ondas del sonido, el ruido de las pruebas nucleares y enviar la información de vuelta. El profesor Charles Moore, uno de los ingenieros de vuelo del proyecto, recuerda que lanzó los globos a primera hora del 4 de julio y que uno se desplazó hacia el noreste. Y la información sobre el viento lo apoya y después desapareció. Lo perdieron. Si era algo tan secreto, ¿por qué nadie fue a buscarlo? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que faltaba uno? ¿Y qué ocurrió con el material inteligente? Aunque docenas de personas recuerdan haberlo manipulado, no queda ningún resto de él. ¿Y si no se ha podido cortar, quemar, romper o rasgar? ¿Cómo acabó desapareciendo? Sí, si ese material era tan irrompible, ¿cómo se rompió en 1 millón de trozos que acabaron repartidos por una zona de varios kilómetros? Bueno, era indestructible. Nadie pudo romperlo. Y aún así, un rayo consiguió destruirlo y fragmentarlo en miles de trozos o millones de trozos que se esparcieron a más de 1 kilómetro. ¿Y qué fue de los cadáveres? El gobierno cree que puede que la gente recordara unas pruebas con muñecos que llevaban trajes y que se lanzaron desde una gran altura sobre el desierto. Dichas pruebas se efectuaron años después, pero con el tiempo el gobierno cree que la gente lo mezcló con los recuerdos del accidente. Entiendo que la gente pensara que eran cadáveres que estaban intentando recuperar y que pensaran que eran alienígenas. Bueno, aquellos muñecos que estaban utilizando eran calvos, llevaban trajes raros y solo tenían 4 dedos. Se parecían mucho a las descripciones que hizo la gente sobre aquellos cuerpos. Smith está convencido. Ha llevado a cabo varias excavaciones arqueológicas en el lugar donde el hijo de Mac Brazel y otros testigos describieron un agujero de 3 metros de ancho que recorría todo el terreno. Él cree que fue el rastro que dejó un trozo de la nave que explotó. En 1995 convencimos al Departamento de Arqueología de la Universidad de Nuevo México para que organizaran una excavación ahí. Y nos sorprendió gratamente que accedieran y que estuvieran dispuestos a incluirnos en dicho proyecto. Jamás olvidaré cuando el arqueólogo principal me llamó y me dijo: Don estaba ahí. Estaba exactamente donde dijeron los testigos. Y había una V simétrica justo debajo de la superficie. Pero parece que faltan pruebas inmediatamente posteriores al choque. Una de las historias que contó uno de los testigos fue que aquel enorme agujero estuvo en el suelo durante años, pero aún así nadie cogió su cámara y fue a hacerle una foto. Tampoco aparece en ninguna fotografía aérea de 1949. Así que, ¿a dónde fue? Algunos científicos han especulado con que aquel agujero pudiera ser una madriguera de coyotes. Pero hay algo seguro. No parece que el suceso de Roswell vaya a resolverse a corto plazo. Continuaremos interrogando a cualquier testigo que quede, aunque muchos de ellos estén a punto de morir, porque formaron parte de la generación de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que al día perdemos unas 1.500. Imaginen cómo es el poder de Washington. En un par de años, el último podría haber desaparecido. Bueno, no sé si podemos evitarlo, porque vamos a encontrar hasta la última persona, y por fin le daremos la oportunidad de contar y explicar, si aún queda tiempo, qué ocurrió. What happened and
Y ninguno de ellos reconoce nada, salvo la primera rueda de prensa, donde afirmaron que, en julio de 1947, los militares de Estados Unidos recuperaron un platillo volante. Creo que se estrelló un ovni. ¿De verdad? Se ha convertido en el caso sobre ovnis más importante de todos y, en realidad, no tiene ninguna base. Yo sé que venían de otro planeta. No eran de la Tierra. ¿Preferirían creer que este fue un experimento militar algo prosaico o preferirían creer que unos alienígenas vinieron desde cientos de años luz para visitar Nuevo México o que quizás les gustara nuestra comida? Y resulta que cuando solo quedaban 15 metros cometieron un error de navegación y chocaron contra el suelo. Independientemente de lo que ocurriera en Roswell, pasó de ser un incidente olvidado en 1947 a una obsesión nacional en los años 90. Y para arreglarlo, se estrenó Expediente X. Primero considerada una serie de culto y después la serie definitoria de su era, este programa de televisión se hizo muy popular. Llevó la conspiración de Roswell, las abducciones alienígenas, los seres híbridos, los encubrimientos del gobierno y los planes alienígenas para conquistar el mundo a millones de hogares. Mulder, ¿estás sugiriendo que los militares están pilotando ovnis? No. Aviones construidos con tecnología de los ovnis. En 1997, cuando Expediente X iba por su cuarta temporada, las encuestas mostraron que el 80% de la población estadounidense creía que el gobierno estaba ocultando información sobre la existencia de extraterrestres. Y justo en la mitad de la obsesión sobre Roswell de los 80, llegó uno de los momentos más raros de la historia de la televisión. La autopsia de un alienígena. El 28 de agosto de 1995, millones de personas en Estados Unidos se quedaron pegados al televisor para verlo. La cinta mostraba a científicos llevando a cabo la autopsia de un alienígena del accidente de Roswell de 1947. Un experto forense determinó su autenticidad, pero otros médicos expertos se mantuvieron escépticos. Tenían muchas dudas sobre el vídeo. ¿Por qué una autopsia tan importante se hizo con tantas prisas y de forma tan chapucera?, se preguntaron. ¿Por qué el cámara no grabó los momentos más críticos y las partes vitales de la disección no pudieron verse? Además, destacaron que la autopsia más importante de la historia se había grabado en color con unas condiciones totalmente controladas y que los análisis microscópicos se habrían documentado. No fue hasta 11 años después, en 2006, cuando el hombre que había producido la película, Ray Santilli, admitió que había sido una broma. Pero aún así, afirmó que estaba basada en una película real. La original estaba tan destrozada que se había visto obligado a recrearla. Para los que crean de verdad, estos muñecajos calvos son una auténtica vergüenza. Para ellos, es el avistamiento en masa lo que hace que resulten convincentes. ¿Me estáis tomando el pelo? Ahí hay otro, justo ahí. Justo ahí, justo ahí. Agente Gaitán, ¿usted qué vio? Sobre todo cuando hay varios testigos. Nunca había visto nada que viajara tan rápido. El movimiento que hizo fue así. No hizo ruido, no hizo nada. Incluyendo la policía. Disparé 3 veces. Tenía una luz roja en la parte delantera. A los militares. Y todo en el helicóptero se volvió verde. Y en especial a los pilotos. ¿Habéis visto un disco volador en la C-17? Los llamados avistamientos en masa se remontan a mucho antes de la era de los platillos volantes. Algunos incluso creen que las apariciones bíblicas de los ángeles fueron avistamientos en masa de naves extraterrestres. En la Edad Media, pueblos enteros en Alemania y Suiza afirmaron haber visto esferas ardiendo y globos negros bailando en el aire.
En 1896, cientos de personas en Sacramento presenciaron cómo una misteriosa nave sobrevolaba la ciudad de noche. Y aquello desató una oleada de avistamientos similares en todo Estados Unidos. La noticia del día, el vídeo que ha hecho hablar a todo Texas. Zona cero para el avistamiento en masa más grande de un ovni. Avistamientos de ovnis. Y no solo en Estados Unidos. Desde avistamientos de platillos en Australia hasta luces con forma de boomerang en el valle de Hudson. Cientos de triángulos vistos en Bélgica durante un año. Y docenas en una sola noche en Siberia. Esferas brillantes causando una conmoción en Zimbabue. Y cientos sobre Guadalajara, México. Los ovnis hasta han congestionado el tráfico aéreo en China. Después ocurrió un desconcertante suceso en el aeropuerto de Chicago O'Hare en 2006, cuando testigos en tierra afirmaron haber visto un platillo metálico en el cielo sobre la puerta C-17. La conversación por radio fue grabada. ¿Habéis visto un disco volador en la C-17? Los pilotos que estaban en tierra afirman haber visto un ovni a 1000 pies. ¿Alguien ha visto un platillo volante sobre la puerta Charlie 17? ¿Habéis visto algo por ahí? Lo vimos hace media hora. Más de una docena de testigos afirmó haber visto el platillo, pero ninguno de ellos lo hizo de forma pública. Llevo bastante tiempo en O'Hare y nunca había visto un objeto que tuviera ese aspecto. Aquel suceso no fue investigado por ninguna agencia gubernamental. Ningún testigo de aquel caso ha querido contar su historia y darnos su nombre. Todos han querido permanecer en el anonimato por miedo a perder su trabajo. Así que ahí tenemos una importante prueba sobre la situación a la que tienen que enfrentarse los profesionales de la aviación en cuanto a ese fenómeno se refiere. La Administración Federal de Aviación no investigó nada, pero especuló con que los testigos simplemente vieron un fenómeno meteorológico poco habitual conocido como nube perforada. He llamado a un montón de científicos expertos en nubes, físicos de nubes, científicos atmosféricos, expertos climatólogos, y ahora sé que una nube perforada no puede formarse si no está helando. Tiene que estar helando para que se pueda formar una nube perforada. Y resulta que no hacía ese frío cuando se formó aquel banco de nubes en el aeropuerto de O'Hare. Así que una vez más, la Administración Federal de Aviación nos ha dado una explicación que físicamente no resulta posible. Pero eso no evitó que nos dieran dicha explicación. Los pilotos que quieren contar que han visto ovnis han sido reprendidos por la AFA para que no lo hagan, algo realmente sorprendente. Les dicen: no queremos saber nada sobre los ovnis. Si veis uno, aunque suponga una amenaza, no nos lo contéis. La misión de la AFA no consiste en buscar naves extraterrestres. Su misión consiste en asegurarse de que el cielo esté a salvo y que unos aviones no choquen contra otros. Y por lo que sea, ningún ovni ha chocado nunca contra ningún avión. Los pilotos que quieran informar sobre avistamientos tienen que acudir a organizaciones como el NARCAP, el Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos. El NARCAP afirma tener registrados más de 3.000 informes de pilotos sobre avistamientos, incluyendo algunos que requirieron una maniobra evasiva. Pero para los escépticos, lo que la gente ve no son pruebas independientemente de cuánta gente lo vea, e independientemente de lo cualificados que estén, sobre todo los pilotos. El término ver para creer lleva considerándose demasiado tiempo. Así que alguien crea que ha visto algo no significa que sea real. Nuestro cerebro renueva y adorna nuestros recuerdos sobre algo de forma constante. Eso es lo que hace nuestro cerebro, construye la narrativa. Y desapareció de nuestra vista. ¿Qué tienen de malo los testimonios oculares? Sobre todo los de observadores experimentados como policías, militares y pilotos. Se ha constatado una y otra vez que las personas son muy malas observadoras y recuperadoras de lo que ven, sobre todo cuando están alteradas o estresadas. Así que despegó e hizo una serie de movimientos circulares. Y la policía y los pilotos suelen ser peores que la población general, de acuerdo con varios estudios. Tenía la forma de un cigarrillo enorme, encendido por ambos extremos.
Incluso J. Allen Hynek, el famoso ufólogo, descubrió que el 88% de los pilotos comerciales y militares malinterpretaban cosas en el cielo. Y otro estudio reveló que un sorprendente 95% de los informes de policía sobre ovnis fueron malas interpretaciones. Posiblemente sea porque tanto policías como pilotos están entrenados para estar hipervigilantes ante posibles amenazas. Era un objeto sólido. No era de gas, ni un globo, ni nada. Estaba lo suficientemente cerca como para saber que era metálico y que era grande. Aquí no hacemos esas cosas. Por tanto, ¿qué sería necesario para convencer a los escépticos sobre la existencia de visitantes extraterrestres? Solo pruebas físicas de verdad. Si creen que nos están visitando, solo tienen que presentar una pista concluyente, pero que sea lo suficientemente buena, como para ponerla en el Instituto Smithsonian o en el Mall en Washington DC en plan, miren, ahí está el fuselaje, o ahí están las cenizas, o la radio de una nave alienígena. Vamos a exhibirlo. Lo han analizado un montón de científicos. Y ya está. No entiendo por qué, si ha habido miles de avistamientos, aún nadie ha conseguido algo así. Digamos que los escépticos tienen razón. Los alienígenas no están aquí y nunca han estado. ¿Y si estuvieran de camino? ¿Y si ya estuvieran en nuestro sistema solar girando alrededor del Sol en naves del tamaño de planetas? Nuevos vídeos de la NASA han emocionado a los entusiastas de los ovnis. ¿Qué es esto exactamente? Estos últimos años, si creemos en ello, el Sol ha sido un verdadero centro de actividad espacial. Quizá incluso un portal, con extrañas esferas conectadas a la superficie del Sol, reposando quizá, y una inmensa madre nodriza alienígena en órbita a su alrededor. Pero puede que solo sea un fenómeno solar normal, y restos en el telescopio, como dice la NASA. Pero luego está esto. El 1 de diciembre de 2011, uno de los observatorios solares de la NASA estaba rastreando el pequeño planeta Mercurio a su paso por el Sol, cuando un enorme soplo de viento solar reveló lo que parecía una nave alienígena en órbita al lado del planeta. Algunos, con una teoría conspiratoria, creen que podría ser el ¿qué? ¿Una nave espacial? Un usuario de YouTube subió un vídeo afirmando que el viento solar había encendido una nave cilíndrica que estaba escondida, oculta. La NASA hizo pública una explicación. El objeto era un simple artefacto provocado al procesar las imágenes. La sombra de donde estaba Mercurio en el día anterior al pasar. El ordenador intentó quitar la parte brillante, pero no hizo muy buen trabajo, así que durante un rato, por lo menos, nos pareció una nave espacial, pero ahora sabemos que no lo es. Hubiera sido una historia mejor de haber sido una nave espacial. Y he aquí un objeto aún más reciente. Apareció en un vídeo de la NASA el 24 de abril de 2012. Y parecía una nave gigante con una especie de enorme estruendo. Según la NASA, el objeto no estaba dando vueltas alrededor del Sol, sino que estaba en la cámara. Una partícula energética llamada rayo cósmico golpeó el sensor de la cámara causando el estruendo. Las explicaciones de la NASA tenían mucho sentido. Pero imaginemos durante un momento que dichos visitantes están ahí fuera, preparándose para darse a conocer a los terrícolas, por fin. ¿Qué hacemos ahora? Creo que si los alienígenas estuvieran de camino, estaría más preocupado que contento. No creo que ninguna raza que esté mucho más avanzada venga de un modo totalmente altruista. Hay bastantes posibilidades de que vayan a venir aquí y nosotros no seamos nada más que ganado para ellos. Y eso es peligroso. He visto discusiones sobre cómo deberíamos defender la Tierra si unos alienígenas hostiles atacaran nuestro planeta. Y en mi opinión, yo compraría un montón de pizza congelada y me dirigiría al monte. Por lo que yo sé, los militares de Estados Unidos no tienen ningún plan por si aparecen unos alienígenas. Tenemos muchos planes militares y tenemos planes para casi todo. Tenemos planes para los ataques, obviamente, pero por lo que yo sé,
No hay ningún plan secreto para alienígenas. Aquellos que creen que los extraterrestres están aquí, o que podrían estarlo, creen que deberíamos considerar los beneficios que podrían aportarnos. En las películas de Hollywood aparecen violentos y enormes monstruos que pilotan naves enormes y que vienen hasta aquí para matarnos y destruirnos. Y yo pienso, ¿en serio? Venga ya. Si hubiera una sociedad espacial, deberían de ser lo suficientemente civilizados como para venir hasta aquí y no destruirnos. Un minuto, damas y caballeros. Creo que está pasando algo. Si cabe la más remota posibilidad de que pudieran ser visitantes de otro lugar o naves o seres de otro planeta, sería algo estupendo. Y podrían tener mucho que ofrecernos. De hecho, si averiguáramos lo que son, quizás podríamos aprender mucho sobre tecnología. Y podríamos utilizarlo para avanzar nuestra propia civilización de formas inimaginables. Quizás nos unificaría como planeta. Hay algo inteligente que está entre nosotros, que nos está visitando. Y lo único que digo es que es hora de que la ciencia se lo tome en serio e intente descubrir qué son esas anomalías para que podamos seguir hacia adelante con nuestra propia evolución. Ojalá pudiera coger a cada escéptico del mundo y pedirle que viniera a nuestra casa y que volviera a ver eso, porque seguro que cambiaría de opinión. Ahora mismo sigo asustada porque fue espectacular, muy dinámico. Bueno, fue una conexión que no hay mucha gente que vaya a tener con nada más. Así que sí, me siento bendecida. Ahora mismo en The Home Depot puedes encontrar ofertas de primavera por menos de $20. ¿Y tú? ¿En qué estás trabajando? Si estás pensando en organizar una carnita asada, esta es tu señal para ir a The Home Depot y aprovechar las ofertas en carbón y accesorios para asador. Como 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras, ahora en compra especial por solo $17.88. Tus asados saben aún mejor con las ofertas de primavera por menos de $20 en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados.